Buenas tardes, señora Presidente, señores diputados de la provincia de Chubut, señor Ministro, señores invitados, disertantes, amigas, amigos, público en general. Es un gusto volver a esta casa que habité trabajando durante 8 años, que fueron de los más fructíferos de mi vida. Hace más de 30 años comencé mi trabajo como legislador acá y realmente cuando primero le dije a mi hijo, quien me transmitió la invitación de la presidenta de la comisión, que yo estoy ya retirado, me represento a mí mismo, no a nadie, ni tengo una referencia más allá de mi persona, que no era mi interés entrometerme en una actividad como esta, y que se respetara mi condición de retirado, jubilado, pero después, recapacitando, dije, por lo menos voy a dar mi visión, mi aporte, que no va a ser tan técnico, pese a que tengo algunos elementos técnicos, sino que va a ser de naturaleza histórica, política e institucional. Porque me tocó vivir más de 40 años de la vida institucional de esta provincia y de las vicisitudes electorales. Yo decía y les comentaba a los amigos legisladores y participantes en una reunión previa que teníamos en el ámbito de la comisión, que esta en realidad es el primer proyecto de código electoral, pero la tercera ley electoral de la provincia de Chubut. Es falso o erróneo, digamos, no quiero ofender a nadie, de que tenemos una deuda de más de 60 años desde la constitución de nuestra provincia, ya de la primera constitución del 57, sino que hemos tenido una ley electoral que fue la ley de lemas, allá por septiembre de 1990, alumbró en el marco incluso de la Constitución del 57, constitución esta muy similar a la del 94 en cuanto al capítulo electoral, salvo con una sola diferencia fundamental. No preveía la mayoría ultra calificada, inédita y única en el país, de las 3/4 partes del total de los miembros de la Cámara. Es una mayoría, yo diría, inédita dentro del derecho constitucional. Y se justifica para la otra excepción, que es justamente la Constitución del 94, prevé 2 mayorías de 3/4 partes del total de los miembros, es decir, de 21 legisladores, porque hay una ley de cupo en la provincia, una ley de cómputo, perdón, que la denominaba en nuestra época Ley Abraham, que son 21 legisladores. Se necesitan 21 legisladores para ceder, renunciar o transferir parte del territorio provincial o para hacer una ley electoral. Se necesitan 18 legisladores para modificar la Constitución. Se necesitan 18 legisladores para modificar un ejido urbano, agrandar, achicar de un municipio. La mayoría más calificada, usual en la Constitución, para la reforma constitucional, por supuesto, que es una de las más trascendentes de la vida política e institucional de una provincia, 18 legisladores. Y esto alumbró a consecuencia de un pacto político y de las vicisitudes de la vida política de la provincia de Chubut, que también ha conspirado a la calidad institucional, ya que tengamos esta necesaria ley, que yo creo que hoy hay como madurez institucional, madurez política de las diferentes fuerzas de tratar de abocarse al tema y de sancionar una ley que supere este vallado de las 3/4 partes del total de los miembros de la Constitución, que siempre ha sido como una vara demasiado alta y que dificultaba y atentaba contra la calidad institucional. Miren, la reforma del 94 a nivel nacional, todos sabemos, nació con el Pacto de Olivos, fundamentalmente donde había 2 grandes artífices, que fueron los presidentes Alfonsín y Menem, pero la reforma del 94 también nació de la convergencia de ese Pacto de Olivos y de un subpacto, digamos, que se labró a nivel provincial, donde participó el exgobernador Maestro, también participaron representantes de la fuerza política en la que yo actuaba y que siempre he actuado, que es el Partido Justicialista. En esa condición nosotros
creo que ya habíamos derogado la ley de lemas, pero había un temor importantísimo de que se volviera a institucionalizar esa primera ley electoral de la provincia de Chubut. La ley de lemas fue la primera ley electoral de la provincia de Chubut, porque siempre nos regíamos por la ley de simultaneidad y el Código Electoral Nacional. Entonces, ese temor a la ley de lemas, que desde algún sector de la sociedad política, fundamentalmente el radicalismo, le hacía tener prevenciones sobre mañas o ventajas electorales, se alumbró esta cláusula de las 3/4 partes, una cláusula exorbitante. Exorbitante porque, fíjense que hasta para reformar la Constitución, es decir, para modificar las 3/4 partes de esto, se necesitaba 2/3. Esto tiene la explicación de que toda ley electoral debe partir de algunas premisas que yo creo que esta en principio las está cumpliendo, y esto es lo importante, lo trascendente, lo que yo vengo a expresarles acá. Tiene que establecer reglas claras, reglas transparentes, procedimientos por todos conocidos, procedimientos que permitan el control de todos y que respeten principios democráticos a ultranza. Si esta es la finalidad y este es el espíritu que impera en una norma electoral, debe prosperar, porque nos da garantía a todos, al que gobierna, a los gobernados, al que quiere acceder al gobierno y a los partidos políticos, elementos sustanciales y necesarios de una sociedad política. Ya la Constitución del 94 a nivel nacional comenzó e introdujo la expresión los partidos políticos. La 94 de la provincia de Chubut también, con mayor contundencia que tangencialmente como figuraba en la Constitución del 57, que alumbró nuestra Constitución del 57 con el peronismo proscripto, con representantes de la Unión Cívica Radical Intransigente, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, creo que lo de Democracia Cristiana y no sé si de algún otro partido. Pero alumbró con una parte de la sociedad chubutense fuera de la actividad política porque estaba proscripta en un marco de absoluta precariedad política. La provincia de Chubut ya había sido creada con antelación durante el gobierno justicialista, creada, pero faltaba institucionalizar, dejar de ser del territorio y tener su constitución provincial. Esa constitución provincial, la del 57, alumbró en un gobierno de facto, en una dictadura que a nosotros los justicialistas nos gusta referenciar como la revolución fusiladora. Pero fue una revolución que se hizo del poder, pero además proscribió durante muchos años a un sector de la sociedad y a un partido político importante. Yo creo que la Constitución del 94 tiene justamente una virtud en términos políticos, purga aquella deficiencia de inicio de la Constitución del 57. Esta alumbró con pactos políticos, y no son mala palabra, pero alumbró en un marco de absoluta libertad y absoluta democracia. La reforma constitucional, que fue sancionada con las 2/3 partes de los miembros de la legislatura, que yo voté, yo era vicepresidente primero de la honorable legislatura de la provincia de Chubut, porque el peronismo tenía la mayoría. Por la ley de lemas, los dos sublemas peronistas tenían 16 legisladores en el 91, pero el gobernador resultó electo en una segunda vuelta, en un balotaje, Carlos Maestro. Eran tiempos traumáticos en términos políticos, porque respetábamos el diseño constitucional del 57, que sigue hasta el día de hoy con la composición de la legislatura, que nuestra legislatura tiene una mayoría calificadísima y absoluta para la primera fuerza política, aunque gane por un voto, y una minoría se reparte por sistema DON. Seguramente hubiera sido mejor el sistema DON para todos, pero alumbró así, y el que gana pone las reglas de juego. El peronismo, honestamente, y yo lo digo con sinceridad, otorga la reforma, pacta, deroga la ley de lemas, pero fundamentalmente piensa en ganar la elección y ganar los constituyentes. Piensa en ganar la elección nacional y piensa en ganar la elección provincial de la Convención Constituyente. Piensa en ganar la elección provincial. Y esa elección provincial, por supuesto, como el mismo esquema de la Constitución, tiene una representación de similar entidad y composición que la de la legislatura. 16 para el que gana y 11 por sistema DON. Aquí que
el peronismo que había ganado las elecciones a diputados nacional de 1993, barriendo la representación política de la Unión Cívica Radical, que iba encabezada por uno de los demócratas más importantes de nuestra provincia, como era el doctor Atilio Biglone, pierde la elección de convencional constituyente. Yo las reflexiones de las causas y motivos las tengo, pero me las voy a reservar para un ambiente menos formal que este. Yo estoy dando los datos históricos. Y esa composición alumbró una convención constituyente importante, con gente prestigiosa, legisladores, incluso de mi partido, que tuvieron que pedir licencia en las bancas. El actual vicegobernador, un joven subsecretario de Gobierno y Justicia, hombre muy comprometido, nuevo vecino de nuestra provincia, fue uno de los convencionales constituyentes más activos, más inteligentes. Después fue diputado en el periodo 95-99 y yo compartí con él varios años. Gustavo Mena. Puede dar fe que se trabajó mucho. Presidió esa convención Reinaldo Bandoncelar, un médico de Comodoro Rivadavia, y se trabajó mucho. Yo creo que se trabajó mucho y bien. Pero hubo algunos puntos interesantes y uno de estas que alumbró, y que yo creo que alumbró más por los temores de la política que por la calidad institucional, son estas 3/4 partes a las que vengo a referirme. Y que yo veo y percibo que estamos a punto de superar buscando los consensos. Y eso es lo importante. Los consensos se tienen que buscar, y en este ámbito legislativo y en este ámbito especialmente electoral, siempre la primera parte de los mandatos, alejado de las elecciones. Y esto es un buen caso. Estamos transitando, recién hemos transcurrido 8 meses del nuevo gobierno. Y eso es bueno. Peor sería o difícil de lograr ese consenso el año que viene, que es un año electoral, o ya más avanzado el proceso de gobierno. Es bueno que las fuerzas políticas puedan expedirse. Sé que alguno dice, saca cuenta y puede hablar de que puede haber alguna mayoría transitoria que supere la de los 16 legisladores, en más o en menos, por algunas cuestiones específicas, pero lo importante es que aún de quienes representan la oposición fuerte de este gobierno, también hay consenso de que debemos darnos reglas de juego claras y dejar de tener reglas de juego que atentan contra la calidad institucional y democrática. Y esto lo digo por alguna conversación que he tenido con mi hijo, con algunos otros representantes del justicialismo y también con algunos amigos de esta ruta importante que es la actividad política de otros partidos políticos. Y eso es bueno. Yo lo felicito y es lo que vengo a hablar acá. Venía anotado sobre qué significa una ley electoral, que es muy importante. Regla desde los procedimientos preelectorales hasta la proclamación de los candidatos electos. Es la vida misma, la calidad democrática. Miren, nosotros estamos viendo como espectadores lo que nos pasa en Venezuela. Preocupados todos angustiados. Ni a favor ni en contra de alguno que dice que ganó. Yo no quiero saber, no quiero predecir por una noticia periodística quién ganó. Lo que quiero es sentirme con la tranquilidad de que en Venezuela, en Argentina, en Chubut, en cualquier parte de nuestra América y de nuestro mundo, exista transparencia, exista control, exista libertad para la participación, existan las garantías democráticas. Esto es un tema muy importante. Hay un instrumento que alumbró en la Organización de Estados Americanos, que tal vez sea el más importante junto con la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es un documento que alumbró en Quebec en el año 2001, que es la Carta Democrática Interamericana, que establece principios que incluso yo espero que en esta ley, y después lo voy a sugerir a la presidenta de la comisión, que, por ejemplo, cuando venga algún organismo y se invite a algún observador, tiene que adherir, por ejemplo, a instrumentos como este de la Carta Democrática, sino que no venga a observar nada. Nosotros queremos transparencia, gente que nos ayude y que nos aporte justamente independencia, y no queremos afectar la calidad institucional y democrática. Bueno, pero sigo mi reconto de mi experiencia. Quien habla ha transitado desde fines de los 80 del gobierno de Néstor Per, actividad política en esta provincia, entonces hablo de esa experiencia.
siempre el que gobierna y cuando se hace una convocatoria a elecciones, naturalmente piensa en la ventaja, en obtener una ganancia en términos políticos. Quiere convencer al elector y quiere ganar. No sé si ese es el tiempo para que yo termine la exposición. Me van a truncar un poquito. Bueno. Pero, bueno, usted dígame, Presidenta. Yo la aviso. He sido un ex legislador muy disciplinado. Pero creí que lo que estaba diciendo era menos interesante y no doctrinario, pero por eso a veces me explayo de más. Y esto ha ocurrido desde siempre, cualquiera sea el gobierno. Llámese gobernando la Unión Cívica Radical con Carlos Maestro, gobernando el justicialismo con Mario Das Neves o con Martín Bussi. Siempre el que gobierna tiene un elemento esencial que es la lapicera, la convocatoria, que no está muy claro. La Constitución del 57 no habla de la palabra convocatoria a elecciones, no sugiere. En la Constitución del 94 la menciona en un artículo, habla de la palabra convocatoria. Y más precisamente habla de la palabra convocatoria cuando el gobernador o el vice entran en la cefalía antes de los 2 años y después de los 2 años. No es un tema tan sencillo, pero como siempre se adoptó la ley de simultaneidad y el Código Electoral Nacional, la convocatoria es del Poder Ejecutivo. Pero la fecha de la convocatoria, que es la única, hay 2 o 3 observaciones que yo quiero hacer a este proyecto. Yo creo que lo demás es perfectible y es bueno. A mí me gustaría que el proyecto contenga una fecha precisa o un margen entre una fecha máxima y una mínima para la convocatoria. Porque está bien reglado el proceso electoral, pero las reglas tienen que ser más que claras, no a la conveniencia del titular del Poder Ejecutivo Provincial fijar la fecha. Que nos ha tocado a nosotros tener elecciones generales en el mes de marzo. Por poco, algunas convocatorias de elecciones que se iban a hacer en agosto fueron dictadas los decretos en diciembre del año anterior. En diciembre del 2010 se convocó elecciones para agosto del 2011. Y acá estoy hablando de peronistas, radicales. Yo me acuerdo que en el año 2000, en el 95 o 91, también la elección fue mucho antes. Es decir, reglas claras en cuanto a la fecha de convocatoria, como también tuvimos que introducir, esto yo estuve en la reforma del Código Electoral Nacional, introducirla en la ley federal. La ley federal se le ha puesto, creo que el tercer o cuarto domingo de octubre, con una fecha precisa de la convocatoria. Acá podemos establecer un margen mínimo de publicidad anticipada, pero también un margen máximo, que el gobernador tenga una franja o una fecha fija. Segundo, el sistema de la provincia de Chubut, con las particularidades que fue diseñado por la Convención del 94, donde el que gana y gana mucho, porque gana mayoría absoluta, y que realmente son las reglas de juego. Si ustedes me preguntan, no es tan democrático como sería todo un sistema DON, pero el que gana, gana mucho. ¿Y por qué? Porque el constituyente del 57 y después fue ratificado por el del 94, piensa que el que gana debe darle las herramientas para que gobierne y se le da esa mayoría, ni siquiera mayoría absoluta, que serían 14, le da una mayoría más que calificada con 16. No puede ser que en la lista, yo creo que la boleta única es importante y es un tema para analizar y creo que es un avance institucional la boleta única, pero tienen que figurar los 16. Está en diputado el que va encabezando la lista como el último. Si no, vamos a confirmar lo de las boletas sábana y lo que viene detrás de la boleta sábana escondido. Si yo tengo que publicar el nombre de los 3 primeros candidatos y me guardo el del resto. Máxime con un sistema electoral donde todos competirán para obtener 16 bancas. Todos van y compiten por 16 bancas. Después, si no se gana la mayoría o la primera minoría, voy al reparto de don. Pero el diputado 16 de la lista que gana, como el diputado 1, tiene los mismos derechos, la misma representación política y el mismo poder institucional. Y debe ser conocido por el elector, no solo en la campaña, sino en la boleta, que es el acto donde se manifiesta la voluntad de quien tiene un compromiso en términos políticos y lo elige. Después me parece bien una norma que prohíbe las boletas colectoras, que prohíbe las trampillas, las ventajillas electorales. Es decir, yo creo que también desde la iniciativa de quienes han prohijado este proyecto y que además
por iniciativa también de los legisladores, aún los que tienen mayoría están buscando los consensos. Es importante que se garantice las reglas claras para todos los que participan en esto. Y las reglas claras están dadas fundamentalmente porque la voluntad del elector debe ser clara, contundente, específica y manifestada en un acto como la boleta única, que me parece que da garantía suficiente de ¿qué? De control adecuado. Miren, yo cada vez que en el Congreso de la Nación, siendo senador, se hablaba de las mieles de las boletas electrónicas, según tengo entendido y según se nos informó allá por el año 2017 o 2016, se habían comprado las máquinas, se importaron las máquinas. Era la misma época en que Alemania derogaba el voto electrónico y volvía a la boleta de papel. Porque el voto electrónico realmente es mucho más fácil de hackear que la boleta de papel, que la constancia, así que el sistema de control múltiple que tiene nuestro sistema electoral, que es perfectible, pero que es bueno. Es perfectible y es bueno. Se ha hablado, y acá he visto en el proyecto de ley que se hacía alguna referencia, y esto va a ser la última de mi apretada síntesis y apurada, lamentablemente, de que en alguna, como si fuera un demérito, que en alguna parte de la provincia de Chubut hubo indefinición y se tuvo que volver a elegir. No hubo indefinición. Lo que hubo fue prácticamente un empate. Y ese empate puede darse de vuelta en la provincia de Chubut, pero teniendo un código electoral como este, con reglas claras, no va a haber problema, habrá que dirimirlo y tal vez haya que hacer como en el 2011 una nueva elección complementaria. ¿Qué ocurrió en el 2011? No fue trampa, no fue nada. Había menos de 600, 700 votos entre dos candidatos a gobernador. Se habían elegido con mucha más diferencia los legisladores. Ahora bien, revisada que fueron el escrutinio provisorio, que está bien legislado acá y que es importante, que es lo que incluso está cuestionando algún régimen político fuera de Argentina en este momento, con las actas que tenían los padrones electorales, se abrieron las urnas y en alguna urna no se encontró ni un sobre ni un acta. En otra urna no se encontró ni un voto y ningún sobre. Y hubo 7, 8, no me acuerdo la cantidad de urnas que eran absolutamente irregulares. Ahora, ¿qué pasó? La sumatoria de ese padrón daba 1.300 electores, o 1.500, no me acuerdo. Y la diferencia era menos de 600, 700. ¿Qué hace la calidad institucional? No fue, como dice el mensaje de elevación, y yo lo quiero aclarar porque yo era apoderado de uno de los partidos políticos. No fue un desvío institucional, fue a la calidad democrática. Se tuvo que volver a votar porque quien salió electo gobernador, nos guste o no nos guste, yo perdí. Porque yo fiscalizaba votos de Carlos Eliseche. Pero el gobernador, aunque sea por un voto, fue la decisión más justa, ecuánime y la voluntad del pueblo. Eso, si lo plasmamos en esta ley, van a contar con mi adhesión más expresa y creo yo y espero que justamente sea un aporte a la calidad institucional de una provincia hermosa como nuestra provincia de Chubut. Eso es un avance democrático. No le tengamos miedo a la participación popular, tengámosles miedo al ostracismo y tengámosles miedo justamente al oscurantismo. Y esto creo que avanzamos en la dirección correcta. Muchas gracias.